hoy vamos a estar compartiendo la segunda parte del tema que comenzamos a tratar la semana pasada, que hemos titulado Dios te librará. Y vamos a ir nuevamente al libro del profeta Daniel y vamos a estar leyendo en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5. Después de la lectura vamos a tener un tiempo de oración y vamos a presentar al Señor todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos y te damos muchísimas gracias por tu amor y por tus misericordias, porque tú estás con nosotros, porque tú tienes control de todas las cosas, porque no hay nada de lo que ocurre en el cielo y debajo del cielo que tú, Señor, no puedas enviar o impedir. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y nuestra confianza está puesta en ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que nos dirija y nos ayude y nos guarde. Te rogamos, Señor, que a pesar de los obstáculos que hemos tenido, tu palabra pueda ser comunicada y transmitida. Gracias, Señor, porque aunque los templos están cerrados, tu iglesia sigue adelante. Los templos están vacíos, pero tu iglesia está llena de ti, Señor. Tu palabra sigue corriendo y sigue siendo glorificada a través de la oración, a través del estudio, a través de la predicación, a través de cada acto de compasión y de misericordia de tus hijos a favor del prójimo, Señor. Gracias por todos aquellos hermanos, hermanas que se han mantenido firmes en la oración. Este es un tiempo donde nuestra fe está siendo probada. Y gracias, Señor, porque tu iglesia se ha movilizado y será fortalecida en medio de este proceso. Te alabamos y te bendecimos. Te rogamos por los que sufren, por los que han perdido algún familiar, por los que están enfermos, que tú los sanes y tú les fortalezcas, por los que el impacto económico de esta pandemia le está haciendo mayor estrago. Te pedimos que nos ayude, que nos fortalezca y podamos decir que en ti, Señor, está nuestra confianza y que no importa lo que venga, con todo nosotros nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor. Te rogamos que tú dé esfuerzo al cansado y multiplique las fuerzas al que no tiene ninguna. Gracias, Señor, porque esas son promesas que encontramos en tu palabra y nosotros apelamos humildemente a ellas. Te pedimos por todos los creyentes de todas partes que están luchando para que tu palabra siga siendo de consuelo, de ánimo para los que están en aflicción. Te rogamos por los que están en situaciones de alto riesgo, en ministerios difíciles, que tú estés con ellos guiándoles, Señor, y que tu palabra a través de tu Espíritu Santo les consuele y les anime. Gracias por todos los hermanos de esta comunidad Ivo, de esta iglesia. Bendícelos. Te pido que tú los fortalezcas. Gracias, Señor, por la fidelidad de tu pueblo, aun cuando los templos están cerrados, porque nuestra fe está puesta en ti, no en un edificio. Bendice a todos aquellos que están conectados en esta transmisión para que tú le dirija, le guarde, le dé paz, le dé gozo en medio de las pruebas. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera leer en Daniel capítulo 6 los versículos del 1 al 5
Y este pasaje servirá como punto de partida de lo que vamos a estar hablando hoy, la segunda parte de estos textos que hemos titulado Dios te librará. Y nos vamos a acercar a la justificación de este título. Nos vamos acercando a medida que vamos leyendo el pasaje. Y dice la Escritura en Daniel capítulo 6, versos del 1 al 5, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. El Señor bendiga su santa palabra. Lo que Daniel y sus amigos, al ser traídos desde Jerusalén a Babilonia, tuvieron que soportar fue algo terrible para ellos. Ya nosotros veíamos la semana pasada cómo a ellos le cambiaron todo, le cambiaron su nación, le cambiaron sus autoridades, le cambiaron sus costumbres, le cambiaron sus estudios, le cambiaron sus nombres, le cambiaron incluso, por lo menos en el intento, intentaron cambiarle hasta sus hábitos alimenticios. Nosotros, cuando nos acercamos al texto, vemos que Babilonia lo que representa es un sistema que ha cambiado de nombre y que se recicla de generación en generación, pero las mismas tácticas, las mismas fuentes para aplastar a aquellos que quieren resistirse al sistema permanecen todavía. Culturas dominantes terminan imponiéndose, y la cultura babilónica ha sobrevivido con el paso de los siglos, y uno de los principales blancos de la cultura babilónica, de este sistema, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, al igual que Daniel, nosotros los cristianos seguimos resistiendo al sistema. Cuando nosotros nos acercamos a este libro de Daniel, y ya decíamos que podemos dividirlo en 2 partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es pura narrativa histórica, y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 son las visiones y las profecías de Daniel. Cuando vamos al capítulo 1 vemos las seducciones del sistema y cómo Dios lo sostiene. En el capítulo 2 los sueños de Nabucodonosor. En el capítulo 3 Dios libra a los amigos de Daniel del horno de fuego. Capítulo 4 la locura de Nabucodonosor. Capítulo 5, la escritura en la pared y la caída de Babilonia. Y en el capítulo 6, Dios libra a Daniel en el pozo de los leones. Y es parte de lo que estamos viendo en este capítulo. Todos estos capítulos nos indican que el mal no descansa, que su resoplido, su rabia y su furia están desatadas permanentemente para acosar a los hijos de Dios y a los que prestan resistencia al sistema.
Una de las enseñanzas vitales de estos capítulos, primero de estos 6 capítulos que componen la primera mitad del libro, es la resistencia del pueblo de Dios y la resiliencia del pueblo de Dios, la capacidad de aguantar la adversidad y el dolor. Eso es la resiliencia. La capacidad de poderse sobreponer a las adversidades, de salir fortalecidos en medio de las pruebas. Eso ha distinguido al pueblo de Dios a través de la historia y los vemos actuando de esa manera en los distintos capítulos y versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Leemos en el capítulo 6, versículo 1. Le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Ya nosotros explicábamos la semana pasada lo que significa sátrapa. Literalmente significa gobernador de la tierra. Eran los gobernadores de las distintas provincias y comarcas en el imperio persa. Y aquí se nos habla de Darío. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos 3 personajes con el mismo nombre. Darío I, Darío II y este Darío del capítulo 6 que se conoce como Darío el Medo, es decir, de Media y Persia. Cuando nosotros vamos a Esdras capítulo 6, versículo 1, se hace mención de Darío I. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. El Darío II se hace una alusión en Nehemías capítulo 12, versículo 22, cuando se dice Darío el persa. Casi todos los expertos en historia persa coinciden que se está refiriendo al mismo Darío. Donde hay una controversia es precisamente con este Darío el Medo que aparece en el capítulo 6. El libro de Daniel dice en el capítulo 5, versículos 30 al 31, que fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Muchos discuten sobre la identidad de este personaje porque no aparece en la historia universal, puesto quien tomó Babilonia fue Ciro y las descripciones de Daniel con detalles de su reinado también se dan. Ahora, debemos recordar que el uso de la palabra Darío señala al cargo de rey y señor, lo mismo que nosotros encontramos sobre Faraón o el César. Así también es la palabra Darío. Un autor señala lo siguiente: puede ser que este sea otro nombre dado a Ciro, o quizá sea el título de Gubaru, gobernador de Babilonia bajo el reinado de Ciro. También es posible que Darío fuera el nombre de un rey vasallo que sirvió bajo Ciro, pero que es desconocido en fuentes extrabíblicas. De acuerdo con fuentes cuneiformes, Ciro no adoptó el título de rey sino hasta finales del año de su conquista de Babilonia. Tal vez Darío fungió como rey durante ese período. Lo cierto es que es mencionado aquí en este pasaje. Darío, según la narrativa bíblica, es el tercer rey que nos presenta el libro de Daniel. Daniel estuvo sirviendo en la corte imperial bajo los reyes babilónicos Nabucodonosor y Belsasar, y ahora lo vemos sirviendo en la corte de Darío el Medo. Entonces Daniel va abarcando más reyes y después lo vemos con Ciro. Si Darío y Ciro son diferentes, entonces Daniel estuvo sirviendo bajo 4 reyes. Para Darío y para los monarcas persas, los más importantes elementos a considerar era su seguridad personal y que se mantuviera la seguridad a nivel de los territorios conquistados.
cuidándose de que no hubiera conspiración, revuelta o algún tipo de atentados contra ellos. Por eso es que nosotros vemos que Darío el Medo comienza a hacer esas movilizaciones en el organigrama del Estado, en el organigrama del imperio, pero todo apunta a mantener su seguridad y la de los territorios conquistados. La primera necesidad del rey era que hubiera organización y un sistema efectivo de dominio, de control. El rey no confiaba en nadie, ni siquiera en sus seguidores más cercanos. El tener estos funcionarios y sátrapas vigilándose unos a otros para mantener la seguridad del rey era una técnica, y es una técnica que todavía se usa. Tener a todos estos funcionarios a su servicio, que cada uno de ellos iba a estar vigilando a esos 120 sátrapas, y por encima de esos 120 sátrapas o gobernadores de la tierra iba a haber 3 funcionarios, pero esos 3 funcionarios se iban a vigilar entre sí. El rey hacía eso para mantener la división entre ellos y poderlo gobernar. Es un principio maquiavélico. Maquiavelo decía: divide y podrás vencer. Y eso vemos que toma distintos nombres y formas a través de los años. Lo cierto es que entre todos esos funcionarios, Daniel sobresalía sobre todo ellos. ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Por qué se comienza un plan para acabar y exterminar al profeta Daniel? Miren lo que dice el capítulo 6, verso 2. Y sobre ellos, es decir, no sobre los 120 sátrapas, sino sobre los 3 funcionarios de los cuales Daniel era uno. Dice, y sobre ellos 3 funcionarios de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Versículo 3, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Daniel no solamente se destacaba sobre la mayoría, sobre los 120 sátrapas, sino que de los 3 funcionarios principales, él sobresalía, porque había un espíritu extraordinario. ¿Qué era lo que distinguía a Daniel de los demás? Lo que distinguía a Daniel de los demás era que Dios estaba con él. Lo mismo que pasó con José. Dios lo guiaba, Dios lo había bendecido, Dios lo había guardado, pero este hombre también se había mantenido íntegro delante de Dios desde que era muy joven, desde que fue llevado como un adulto joven, una persona entre los 12 y los 17 años a una ciudad desconocida, abominable, totalmente diferente a cómo era su pueblo, y cuando le habían cambiado todo, y cuando no estaban ya bajo la supervisión de sus padres o parientes, siendo muy joven, este muchacho dijo: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Su integridad fue premiada por el Señor, como bien dice el Señor: tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquel muchacho, junto con sus amigos que se mantuvieron íntegros delante de Dios, fueron recompensados públicamente. El gran problema que tenemos los cristianos es que anhelamos recompensas públicas sin pagar el precio de la intimidad con el Señor. Y esa dinámica que se da en el capítulo 1, versículos 8 y 9, es el orden que nosotros tenemos que seguir. He escuchado muchos creyentes decir, o personas, aunque no sean cristianas, decir: si Dios me da esto, yo le voy a dar esto a Dios. Si Dios me sana, yo voy a la iglesia. Si Dios me sana, me convierto. Si Dios me ayuda en tal cosa, entonces yo voy a hacer todo. No, esa oración Dios no la escucha. Este tipo de soborno puede funcionar con los seres humanos, pero no con Dios. Lo que nos enseña el capítulo 1, versículo 8, es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
No se contaminó, fue una decisión que tomó. Y esa decisión era desafiar la autoridad del hombre más poderoso sobre la tierra, que era Nabucodonosor. El humano más fuerte era Nabucodonosor. Le decían Nabucodonosor el Grande. Con razón se para en su terrado y dice: esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué. Y Daniel desafía a ese hombre, porque por encima de Nabucodonosor el Grande estaba el eterno y el todopoderoso más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que decidirnos por Dios para entonces después esperar las bendiciones de Dios. No es al revés. No, Dios, dame las bendiciones para entonces yo ver si te sirvo. No, no es así. Primero decídase por Dios, entréguese por Dios, denle el primer lugar a Dios, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es una constante en toda la Escritura. No podemos venir con sobornos, porque Dios no funciona con sobornos. Dice el versículo 9 del capítulo 1 que entonces Dios puso a Daniel y a sus amigos en gracia con el jefe del personal. Daniel propuso en su corazón y Dios después puso. No es al revés. Lo que nosotros muchas veces queremos es que Dios ponga para después entonces nosotros disponernos. No es así. Nosotros le damos el primer lugar a Dios y lo que Dios quiera traer después, Dios lo dará. Lo mismo vemos aquí. Daniel se mantiene íntegro y Dios lo ha venido respaldando y lo ha venido llevando y guardando por todo este camino en el mundo movedizo y espinoso de la política. Está en las más altas esferas del poder político, en un sistema corrompido, inseguro, pero aquel hombre está allí como una luz en medio de las tinieblas, donde está demostrando que se puede ser íntegro sin comprometer nuestra fe. Y se puede estar en esos lugares sin comprometer nuestra fe hasta donde el Señor quiera llevarnos. Hasta tal punto que Darío pensó ponerlo como primer ministro. Y desde luego todo esto molestó. Y entonces comienza la conspiración. En este capítulo 6 vemos el incidente donde los envidiosos sátrapas indujeron al rey para que se constituyera en Dios y que todo aquel que pidiera algo que no fuera al rey fuera aniquilado. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 7. Todos los funcionarios molestos con Daniel, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto, un decreto, y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, cualquiera que esté pidiendo algo que no sea a ti, sea aniquilado. Daniel se resistió con dignidad y no comprometió su relación con Dios por maquinaciones de colegas y subalternos corroídos por envidias y celos. En este caso fue contra Daniel, pero los motivos, aunque se usó un argumento religioso, un acercamiento al texto, nos confirma que los motivos no fueron religiosos. Los hechos que vemos en la superficie del diario vivir a veces no son lo que están en el fondo. Obedecen a razones mucho más complejas de las que nosotros podemos ver a simple vista. Vemos actuaciones, vemos cómo las personas actúan y reaccionan y nosotros creemos que lo que se ve en la superficie es, pero no, hay a veces situaciones mucho más oscuras. En este caso vemos una correlación directa entre el ascenso
de Daniel al poder y con la posibilidad de convertirse en la segunda persona después de Darío y el aumento de las hostilidades en contra de él. A medida que Daniel aumentaba, también aumentaban sus adversarios. Sin embargo, lo que se observa en el rey a simple vista es que él no quería someter a Daniel y después se da cuenta que cayó en la maraña y en el entramado de aquellos que conspiraban con Daniel. Vamos a ver lo que dice más adelante la Escritura en Daniel capítulo 6, versículos 13 y 14. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, para que ustedes vean que el rey fue tomado, vamos a decir, en su buena fe. Y las razones por las cuales ellos están conspirando contra Daniel no es por razones religiosas. Miren lo que dice el versículo 13 y el versículo 14. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados, fíjese, ya ustedes van dándose cuenta las razones por las cuales ellos estaban conspirando contra Daniel. Porque no tienen que decir la palabra deportado, un término peyorativo. Lo que le están diciendo, él no es medo ni es persa. Él es un prisionero que se la ha venido ingeniando para llegar y escalar. Él vino como esclavo y ahora mira, en la más altas esferas del poder. Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que tú firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, pareciera como que el rey dijera, ¿cómo? Que Daniel está desafiando mi autoridad, que Daniel no se está sometiendo a mí. No, eso no fue lo que dijo el rey. Miren lo que dice el versículo 14. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de liberarlo. Yo no estoy diciendo que Darío era buena cosa. Lo que estoy diciendo es que tenía afecto por Daniel. Y que se pasó el día completo, le cogió la noche pensando en qué manera él podía librarlo. Pero los persas tenían una ley, que un decreto no se podía tumbar con otro decreto. Lamentablemente, era palabra del rey, y la palabra del rey había que cumplirla. El funcionario y profeta, a pesar de que ya sabía la conspiración que había contra él, siguió con su rutina de oración y de forma valiente dejaba clara dónde estaba su lealtad. Una vez más, Daniel tiene que decidir quién es su verdadero rey. Dilema que se repite en muchas partes de la Biblia. Moisés tuvo que elegir entre Dios y el faraón. Daniel tuvo que elegir entre Nabucodonosor y Dios. Pilato tuvo que elegir entre Jesús y el César. Policarpo tuvo que elegir entre Roma y el cielo. Lutero tuvo que elegir entre Roma y el cielo también. ¿Por quién te decides tú? Esa disyuntiva se recicla también de generación en generación. A diario nosotros tenemos que decidir a qué rey nosotros servimos. Cada vez que nosotros agradamos a Dios, aun cuando humanamente podemos ser perjudicados, nosotros estamos dejando bien claro quién es nuestro rey. Cada vez que nosotros somos obedientes, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros leemos su palabra, cada vez que nosotros nos mostramos humildes y practicamos vivir para la gloria de Dios, cada vez que nuestros pensamientos son más puros, cada vez que nosotros tenemos actos de compasión, cada vez que no devolvemos mal por mal, cada vez que nosotros no guardamos rencor, dejamos claro quién es que gobierna en nuestros corazones.
Todos los que sirven a Dios tienen que saber que diariamente tendrán que decidir a quién de los reyes sirven. De todos estos casos, el más tristemente célebre es el de Poncio Pilato. Eligió ser amigo del César y enemigo de la razón y de la justicia. Su nombre quedó inmortalizado en la cláusula del credo que declara que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, dijo John Stott. Daniel ignoró las amenazas y aún sabiendo las serias consecuencias que vendrían, se mantuvo firme. No era la única vez que él tomaba una decisión así. La tomó cuando dijo, no voy a contaminarme con la comida del rey. La tomaron sus amigos cuando dijeron que no iban a adorar la estatua de Nabucodonosor. Y una vez más, él ya, no siendo un joven, algunos eruditos señalan que para este tiempo Daniel ya tendría cerca de los 90 años, se mantiene firme. Policarpo, discípulo del apóstol Juan, fue llevado al martirio. Tu nombre no aparece en las Escrituras porque fue discípulo de Juan. Y cuando estaba en el martirio por su fe en Cristo Jesús, le decían, maldice al Señor, niégalo y te vamos a dejar vivir. Policarpo decía, atado, con ya la hoguera sintiendo y derritiendo su piel, decía de una manera serena, 86 años tengo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a negar a aquel que me lo ha dado todo? A diario tenemos que decidir a quién nosotros servimos. Él tendría que adoptar una vez más una decisión firme, una voluntad férrea para mantenerse firme aquel que nunca lo había abandonado. Una vez más es la misma dificultad. Sin embargo, esto no es algo que él tenía que pensar. No era algo que él tenía que revisar un manual de procedimiento. No era algo que él iba a regatear. La fidelidad a Dios no se negocia. La fidelidad a Dios no está en venta, ni en juego, no se subasta, no está en baratillo, ni está en oferta. No se somete a acuerdos, no hay trueques, ni intercambios, no se da como permuta, no se fía, ni tampoco está con planes de pago. A Dios simplemente le debemos fidelidad, porque Dios es aquel que no le hemos dado nada hasta que no se lo damos todo. La fidelidad de Dios no es una opción para aquel creyente que quiere vivir agradándole a Él. Daniel capítulo 6, verso 10, es un cuadro dramático que retrata la valentía y la fortaleza que Dios le da a aquellos que por ser fiel a Él tienen que enfrentar el dolor y el peligro. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a su Dios. No hay temor, no hay miedo a que Dios pueda faltar. Se ha firmado un decreto para matar a todo aquel que no tenga al rey como su Dios. Pues yo voy a seguir orando como siempre lo he hecho. Es posible que hubiera algún consejero por ahí que le dijera, Daniel, sí, está bien, sigue orando, pero cierra las ventanas para que no te vean. Daniel, hay que ser prudente. Daniel, ten mucho cuidado. Daniel, acuérdate que tú eres el preferido del rey para ser el primer ministro. Después tú te la desquitas. Esto es un asunto de coyuntura. Hazte loco ahora. Tú tienes que pensar en el futuro. ¿Y cómo le van a hablar de futuro a un hombre de 90 años?
A un hombre que ha conocido a Dios, a un hombre que conoce quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que había conocido su poder, su grandeza, su extraordinaria majestad. Le van a decir ahora que se le arrodilla a un hombre. Pero muchas personas, en medio de las conveniencias coyunturales, en medio de la prudencia, entonces son contados como infieles. Daniel, como normalmente lo hacía, lo siguió haciendo. Y allí lo vieron, orando por la mañana, orando al mediodía y orando por la noche, clamándole a su Dios, diciéndole: Dios, yo no voy a comprometer mi relación contigo por un cargo temporal. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es tu rey? ¿A quién te le arrodillas? ¿A quién le pides? ¿A quién depende? ¿A quién te le postra? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en el monarca o está en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Este episodio en la vida de Daniel nos muestra una realidad muy cruda de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Un hombre íntegro, asediado por el resoplido de los malvados. Uno pensaría que por hacer lo bueno va a tener el aplauso y el reconocimiento de los demás. Oye, qué buena persona eres. Como eres una buena persona, yo te admiro y donde quiera que tú vas a ser estimulado. No, este mundo caído, este muncio de herencia adánica, no estimula la humildad, no estimula la grandeza del cielo. Basta con ver cómo se ponen las gentes cuando pasa un artista por un lugar. Esos son los dioses de este mundo, los artistas, los atletas. No importa lo que ellos hagan, todo el mundo lo va a seguir admirando y postrándose a ellos, porque son los ídolos de este mundo. El humilde es un tonto y débil. El grande es el que aplasta, el que odia. Ese es el grande de este mundo. El que demuestra su poder y su grandeza humana. El que amenaza, el que ruge como un león. Ese es el grande. Los humildes son vistos como débiles. Lo que es correcto, el mundo lo aborrece. Todo el mundo se quedará tranquilo, admirando y aprobando al que hace lo mal hecho. Vemos cómo hay personas que provocan escándalos sin necesidad, simplemente para salir en los titulares de los periódicos, para sonar en las redes sociales, y la gente sigue el juego. Uno tiene la tendencia a creer que vendrán palabras de aliento, de respaldo, cuando uno hace lo bueno. Puede haber entre los creyentes personas que nos estimulemos a las buenas obras, como dice la Escritura. Pero en sentido general, aún entre los creyentes hay ciertas mezquindades. Por eso cuando vayamos a hacer lo correcto, pensemos en la gloria de Cristo. Porque si haces lo correcto, pensando en el reconocimiento de los hombres, no solamente no estás haciendo lo que haces para la gloria de Dios, sino que es posible que te vuelva amargado ante el silencio de aquellos que tú esperas que te digan algo. Me vienen una pregunta y 3 realidades a la mente ante este pasaje. ¿Qué es lo que le molesta a los sátrapas? ¿Qué es lo que le molesta a estos funcionarios? ¿Por qué actúan así? Las 3 realidades que
resaltan en este pasaje es lo que yo le llamo de la superficie al fondo y del fondo a la superficie. El valor de la integridad y las decisiones valientes de Daniel. Vamos a terminar pensando y meditando en esta pregunta. ¿Qué es lo que le molesta a estos supuestos colegas de Daniel? ¿Qué es lo que le molesta? Dice la palabra de Dios que estos funcionarios en Daniel capítulo 6, versículos 6 al 9, ante la grandeza de Daniel, miren las características de Daniel. Daniel era un hombre íntegro. Los versículos 3 al 4 dice que sobresalía entre los funcionarios, que había en él un espíritu extraordinario, que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, primer ministro. Sus adversarios no encontraron nada de qué acusarle, no había corrupción ni negligencia. Todas esas características tenía Daniel. ¡Wow! Este es el hombre que necesitamos. Todo el mundo le gustaría trabajar con alguien así. Una persona buena, una persona íntegra, leal, sincero, compasivo, misericordioso. Caramba, deberíamos tener más funcionarios así, deberíamos ser como él. Pero eso no fue lo que sucedió. Mire lo que dice Daniel capítulo 6, versículos del 6 al 9. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado. Fírmalo para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no pueda ser revocada. Por lo tanto, el rey Darío firmó, y este es el mandato. ¿Vas a ser premiado por hacer lo bueno? No. Por Dios y su pueblo tal vez. Pero no espere nada del mundo, porque no podemos esperar demasiado de quien no nos puede dar nada. De la abundancia del corazón habla la boca. De un corazón corrompido, de una mente retorcida, no podemos esperar nada bueno. Sin embargo, las virtudes de Daniel eran los aguijones que atormentaban a los demás. Nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que le molesta a estos individuos? El texto que brilla es el versículo 4. Entre los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Piensen esto: 120 funcionarios, los sátrapas, más 2 que estaban, más Daniel, eran 3, 123. De esos 123, los 3 estaban sobre los 120. Entonces, estos 120 más 2 que estaban con Daniel conspiraron buscando y comenzaron a revisar todas las memorias del Estado y buscando a falsos testigos, y llegaron a la conclusión: es imposible acusarlo de corrupción, es imposible, este hombre ha sido intachable, no hay nada, no hay un rastro, no hay ni un asomo de corrupción ni de negligencia. Son de términos distintos. Corrupción es que sabiendo que está mal lo hace, y negligencia son actos de maldad probablemente involuntarios, una torpeza, una mala decisión, aunque él no tuviera mala intención.
pero ni corrupción ni negligencia. 122 adversarios, enemigos, que destilaban veneno en contra de Daniel. Y esos 122 no encontraron nada contra él. ¿Cómo saldríamos nosotros? ¿Cuál sería el veredicto si 122 personas comienzan a analizar nuestras vidas? Entonces, estos funcionarios dijeron, no, tenemos que ver cómo logramos acusarlo con algo que tenga que ver con su fe. Vamos a poner algo que él tenga que decidir entre Dios, su Dios y el rey. Y como sabemos que él no va a decidirse por el rey, entonces él va a morir. Lo vamos a aniquilar. Un plan perfecto, perfectamente malévolo. Hermann Belkan, en Sueños y Dictadores, dice lo siguiente: los gobernantes de las distintas regiones de Media y de Persa cobraban los impuestos de las provincias y los sátrapas tenían que informar a los 3 ministros principales todo lo que era lo relacionado con estos cobros. Los sátrapas, en el caso de esta historia, se dieron cuenta que una vez que Daniel tomara posición del más alto cargo, no podía haber hurto o negocios ilícitos si el dinero habría que reportárselo a él. No era un hombre con quien ellos pudieran hacer tratos, pues él defendía escrupulosamente los intereses del Estado. Había que aniquilarlo. Yo no estoy hablando de ningún país de la actualidad. Yo no estoy hablando de ningún funcionario, pero parece que eso se escribió ayer. Por eso es que a muchos, al igual que a Daniel, le molesta la vida de muchos cristianos auténticos. Al igual que a Daniel, a muchos le molesta la verdadera iglesia de Cristo. Le molesta que la iglesia ha seguido funcionando y trabajando, teniendo compasión y con la ética y la moral de no estar divulgando por redes sociales las cosas que hemos hecho y muchas cosas significativas y grandes a favor de los que más necesitan. Pero hay muchos que están criticando a la iglesia. En este país, cuando comenzó la cuarentena, un diario importante de este país se despachó un editorial acabando con la iglesia. La BBC de Londres está diciendo que el mayor foco de contaminación del COVID-19 son las iglesias. Que no se puede permitir que la iglesia abran. Pero es que la iglesia no puede abrir porque la iglesia de Jesucristo nunca ha estado cerrada. La iglesia de Jesucristo siempre se ha mantenido firme, honrándole a Él y sirviendo a los que más necesitan. Como dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esa iglesia de Jesucristo nunca ha estado cerrada, ni nunca cerrará, porque es la iglesia del Señor. Dice la Escritura, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Qué es lo que le molesta? Molesta la integridad, molesta que se hagan las cosas bien hechas, molesta que haya personas que se sacrifican para que otros estén bien, molesta la luz más de lo que puede molestar la oscuridad. Todo molesta. Nos hacemos las preguntas, ¿pero por qué? Daniel, en un puesto como en el que iba a estar, era un tropiezo para sus maquinaciones. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? El Señor nos enseña y nos muestra aquí que no siempre la fidelidad va a ser premiada. Pero como nosotros trabajamos para la gloria del Señor, nuestro premio y nuestro galardón viene de Él. Aunque los hombres no nos lo reconozcan, nuestro
premio, nuestra esperanza está en el Señor. Solamente cuando uno viva para la gloria y la honra del Señor, entonces uno encontrará satisfacción, porque Dios lo llena todo. Que el Señor nos ayude. La semana siguiente, Dios mediante, seguiremos meditando y pensando en qué es lo que le molesta en esta serie que hemos titulado Dios te salvará.